Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado que estamos sacando día domingo. No pudimos hacerlo ayer por X razones, así que hoy día domingo estamos sacando el programa del día sábado y me parece, no estoy seguro en este momento si voy a hacer también para hoy. Va a salir el programa normal de los domingos de media hora en que trato alguna cosa más puntual. Ahí se verá. Mientras tanto, partamos con esto que he dedicado a las guerras civiles, que es un tema que se está haciendo más importante, se está haciendo más interesante, más relevante hoy en día, porque en distintas partes del mundo están emergiendo fuerzas dentro de las sociedades de conflicto cada vez más agudo, que en algunos casos pueden llevar alguna forma mayor o menor de eso que se llama guerra civil, y que examinaremos en su mecánica en este programa hasta donde puede hacerse en un programa breve como este. Eh, Cuando comencé a pensar en este tema, inmediatamente me recordé la frase de un personaje de una de las novelas de, ya saben, de quien se imaginarán, de Anatole France. Están hablando sobre las guerras, los conflictos, y uno de estos personajes, creo que era Monsieur Bergeret, dice que en general todas las guerras son terribles, pero que las guerras civiles son las más odiosas porque enfrentan a hermanos entre sí. Pero, dijo, al menos los beligerantes saben por qué están luchando. Lo que no ocurre en guerras internacionales, lo vemos ahora mismo en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando se interroga a prisioneros rusos, dicen que no tienen idea por qué están ahí, no tienen idea cuál es el motivo de la guerra, han escuchado las razones que dio Putin de que había un intento de invasión de Rusia, que había un régimen fascista o nazi al lado, que tenía ciertas ambiciones, una cosa muy vaga. Evidentemente que ellos no están al día y no tienen claro de por qué los mandaron ahí a la masacre. Eh, y efectivamente, los beligerantes saben por qué están luchando en las guerras civiles, pero aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que es saber en esta materia? Porque está claro que cuando dos bandos dentro de una sociedad se enfrentan, son muy pocos los que tienen una idea concreta y clara, tienen un saber de acerca del por qué. Tienen algunas ideas, tienen algunas convocatorias, por la razón por la cual los han llamado a formar parte de la fila, han escuchado clichés, pero es un saber propiamente tal acerca de qué razón ha hecho que nuestra sociedad se divida y los bandos se opongan ahora ya mediante fuerza letal, qué razones hay que justifiquen el enfrentamiento entre ciudadanos de un mismo país a muerte. Ese saber yo creo que nunca ha existido propiamente tal. Hay simplemente algunas ideas vagas, algunos prejuicios, algunos sentimientos, algunas convocatorias, algunos eslogan, pero un conocimiento lo dudo mucho. Yo he estudiado bastante, fíjense ustedes, y después les voy a mostrar al final del programa un libro sobre eso, la guerra civil norteamericana, en la cual hay una enorme cantidad de bibliografía, no solo actual, historiadores contemporáneos, sino que mucho material, obviamente, de la gente que participó. Hay libros que se dedican a resumir cartas de los combatientes de los dos lados, del sur y de los del norte, en fin. Y rara vez uno encuentra o sea, no encuentra nunca, un soldado de cualquiera de los dos bandos que diga estamos combatiendo por tal o cual motivo, por tal o cual razón específica, sino que a lo más uno lee frases generales, que en el fondo si uno los hubiera interrogado a esas personas no habrían podido finalmente contestar por qué estaban ahí, por qué diablos estaban disparándose unos a otros. Pero ciertamente esa ignorancia del saber es aún peor, mayor, cuando se trata de soldados que se enfrentan de distintos países, que se enfrentan en una guerra internacional, que también cuentan con algunos eslogans patrióticos, básicamente en este caso, pero un conocimiento preciso del por qué se están disparando, muy difícil. No hay tal saber. Ahora, eso es una cosa. Hay una ignorancia, hay una sobreabundancia de pasiones, de sentimientos, que además van aumentando en el curso mismo del enfrentamiento.
En general, en los enfrentamientos, incluso en una pelea entre dos personas en una fiesta, empieza de a poco, no hay un inmediato salto a la brutalidad completa, sino que empiezan primero los insultos, después unos alardes, unas provocaciones. eh, Toma tiempo llegar finalmente al enfrentamiento físico. Lo mismo ocurre en las guerras, parten las partes, los beligerantes con cierto, llamémoslo timidez, con cierta dificultad, ninguno de los bandos tiene gente que ya esté acostumbrada a matar o ver morir. Entonces todo ocurre de una manera, no se conoce al enemigo, no se ha desarrollado un odio contra el enemigo. Esas cosas vienen con el tiempo, con el proceso. Se empieza a deshumanizar al contrario. Y lo mismo pasa en las guerras civiles. Ahora, tomándonos de esta frase de Anatole France de que las partes saben, aunque ya sabemos que no, ese saber es bastante difuso, ¿no? Eh, Hay otro punto que es importante hacer. La guerra civil no es, por así decirlo, un accidente histórico, sino que es una forma más aguda, más brutal, más terrible de un estado de beligerancia permanente que hay en toda sociedad. Las guerras civiles se producen precisamente por eso, porque ya hay un potencial de hostilidad, a veces claro, a veces inconsciente, a veces reprimido, a veces disfrazado, pero hay un estado de beligerancia que por lo demás abraza toda clase de instancias dentro de una sociedad. Todos somos adultos los que vemos, los que hacemos este programa, lo que yo soy adulto, usted que lo ve es adulto y sabe, ha visto suficiente, de que la beligerancia es muy abundante y se observa a todo nivel, entre individuos, en una oficina, en una familia, entre grupos, en un vecindario, entre naciones, entre clases, entre estratos sociales. Está presente permanentemente un tremendo potencial de hostilidad mutua que se mantiene bajo control en tiempos normales porque operan las leyes, bueno, ahora ya no en Chile parece, operan las leyes, opera la policía, opera la costumbre, opera la rutina, el trabajo. Entonces, uno se encuentra siempre con las mismas personas y con esas mismas personas con las cuales tiene sentimientos hostiles, los tiene bajo control o los evacúa de una manera ya protocolizada, por así decirlo. Dos personas ya no se pueden ver, pero eso no significa que se vayan a agarrar a puñetes todos los días. Esa cosa se mantiene más o menos, se regula, se acomoda. Eso es permanente. La vida en sociedad es una guerra perpetua, de todos contra todos en el fondo, dentro de los marcos, en tiempos normales, de la ley, de las instituciones, de la policía, de la costumbre, de la rutina, del hecho de que las personas se mueven en un determinado círculo, repito, no están contactándose con todo el mundo, con todos los potenciales adversarios que podría tener, se mueven en un determinado circuito, ya protocolizó su conflicto con tales y cuales personas, a tal fulano que detesta, simplemente lo pela todos los días con los amigos, a tal otro no lo saluda, en fin. Por ese motivo, digamos, este estado de beligerancia muchas veces no se ve, se manifiesta en algo muy frecuente que por lo mismo no parece ser parte de un estado, de un fenómeno, un proceso muy importante en la sociedad, que es esta beligerancia mutua, sino que aparece el pelambre, la maledicencia, eh, cosas como esas, pero están todo el tiempo. Y la guerra civil es un caso extremo en que ya no se trata de individuos entre sí o entre barrios entre sí, sino que dos grupos completos que abarcan dentro de cada uno de ellos un montón de grupos particulares que se enfrentan por un tema central. Vivimos en guerra civil, se podría decir, todo el tiempo, pero en sordina, a baño María, de a poco, disfrazadamente. Y la beligerancia además se manifiesta de muchas otras formas distintas al conflicto entre personas, sino que se manifiesta en conductas alteradas de muchas personas. Hay muchos que en su estado de beligerancia con el mundo se convierten en neuróticos, pero eso es un fenómeno personal que parece no afectar el mundo social que lo rodea. Ha convertido su rabia, sus furias contra determinados sujetos o situaciones en una rabia contra sí mismo muchas veces, o contra el mundo en general. En fin, hay muchas formas en que esta beligerancia se expresa. La guerra civil es una de ellas, pero está conectada con todas las demás. Y
Antes de continuar con esto, amigos, les quiero recordar algunas cositas. Primero, ¿por qué no? Mi libro, que los está esperando ya muy pronto, estos días llega ya de vuelta a Chile la persona que está a cargo de la distribución, de toda esta parte logística de mi microempresa, y se va a normalizar la distribución. Mientras tanto, todavía usted puede aprovechar de obtener el 15% de descuento porque todavía no llega, entiendo que llega este domingo, y entonces, hoy precisamente, hoy para ustedes, y debut y despedida, un libro, uno de mis mejores libros, creo yo. Espero que no sea el último, no va a ser el último. El progresismo después de Piñera lo está esperando con un 15% de descuento. Todavía en unos días más se acaba ese descuento especial. Eh, Les recuerdo además, amigos, la Unión de Amigos de los Animales. No se olviden de la Unión de Amigos de los Animales. Si a usted le gustan los animales, yo creo que la mayoría de las personas les gustan, los quieren, son animalistas en un grado mayor o menor. Haga algo por la Unión de Amigos de los Animales.cl, que no tienen a nadie, salvo sus socios, que no son muchos, y las personas que eventualmente, intermitentemente ayudan. Bueno, voy ahora a segunda opinión clínica, amigos. Ya saben, si usted tiene un problema de salud crónico o duradero, un cáncer, por ejemplo, o como dicen los periodistas, una larga y penosa enfermedad, ya se lo diagnosticaron, le hicieron algunos exámenes y lo mandaron para la casa. Bueno, este es el momento de recurrir a la segunda opinión clínica para que le den un cuadro completo de cómo vivir de ahora en adelante con su enfermedad. ¿Qué hace usted? Se contacta con ellos del modo que aparece a mi derecha, todo esto por internet. Ellos le van a pedir que mande todos los exámenes, todo el papeleo que tenga relacionado con su enfermedad, todo lo que usted ha sido examinado y revisado y laboratorio, etcétera. Lo estudian, se toman un día, dos, tres, lo que sea, y luego se ponen en contacto con usted y inician una conversación que puede durar una hora o más y le dan el cuadro completo de cómo tratar su enfermedad en relación al conjunto de su vida, cómo moverse en este mundo, cómo enfrentar el día a día. Ese cuadro completo que no se lo dan los centros médicos ni el médico que usted lo atendió 15 minutos. Segunda opinión clínica, amigos. Muy importante. Continúo con conversaciones numéricas. Esto es un adiestramiento en matemáticas que da un ingeniero de la Chile, especialmente para niños que tienen problemas con las matemáticas, que detestan las matemáticas, que les va mal. Él los da vuelta completamente, los vira. No es que les enseñe la matemática lo mismo del colegio, pero en forma más intensiva, así, persona a persona. No, es mucho más que eso. Es un cambio de paradigma, para decirlo difícil. Les hace ver la matemática de otra manera. Les cambia la manera de enfrentar las matemáticas. Ya no les carga más, ya no las detestan, les empieza a gustar. Y con eso cambia completamente la vida de ese niño, no solo con el curso de matemática en el colegio, sino que para toda su vida. Fuera de eso, prepara para la prueba de selección universitaria y también ofrece cursos muy acotados para niños de programación que les hace muy bien para ordenarles el mate. Continúo con suplemento Vito. Esto es para su mascota, su perro y su gato, o perros y gatos. Un suplemento alimenticio que usted vierte una cucharadita por ahí nomás en el alimento normal, en los pellets comunes y corrientes que usted compra, y ese alimento se convierte, como por arte de magia, en un superalimento, en un premium, y sus animales van a estar más contentos, más sanos, con el pelaje más bonito, menos visitas al veterinario. Amigos, este suplemento se compra en el sitio o en la mascotería. Casi todas tienen este producto. Y termino este bloque con las barberías Le Moustache, amigos de Barba y Bigote, que de vez en cuando van a una barbería que se la dejen bien arregladita, qué sé yo. Vaya a las barberías de Le Moustache, entre lemoustache.cl, ahí están las direcciones de los dos locales que tienen, uno en Ñuñoa, otro en Las Condes, donde todo es distinto. Usted pone un pie adentro de las barberías Le Moustache, y usted se pegó un salto como en esa serie antigua por el túnel del tiempo. Está en 1921 en Chicago, con esos asientos de barbería de esa época, antiguo, con los barberos de impecable blanco, todo un ambiente como para realmente huir del mundanal ruido, no solamente en un local que está fuera de la calle, que usted encuentra otras personas con las cuales conversar y contar chistes, sino que además en un ambiente muy especial lo va a pasar muy bien.
Bien, decía yo que la beligerancia y la hostilidad y las rabias mutuas y los conflictos son permanentes en toda sociedad, cuestión de mirar un poco alrededor. La política tiene que ver con eso. Si todos viviéramos en un estado de concordia permanente, no existiría la actividad política. Simple. La actividad política trata precisamente de resolver estos conflictos de una manera no sangrienta, pacífica. Por eso existe la política, para tratar de conciliar distintos puntos de vista e intereses, es decir, potenciales de conflicto resueltos por medio del voto para elegir representantes y luego de las decisiones de los representantes en los congresos. La vida social está repleta de conflictos, más que de concordia, de conflictos. Y lo que para ser de todo mantiene unida a las sociedades, desde un club de rayuela a la sociedad en su conjunto, es la necesidad que tenemos de cooperar con los otros, aunque sea en algún grado, para la sustentarnos, o sea, la cooperación económica para empezar a hablar. Ahora, hay muchos tipos de beligerancia y muchos tipos de conflicto. Quizás el más grueso, el más grande, el que está más presente en la historia y que ha generado, es uno de los motores de la historia, es la lucha entre la élite y el resto de la población. No digo la lucha de clases porque es un concepto muy estrecho. El concepto marxista supone una serie de cosas que son simplemente observables en un punto del espacio y del tiempo en la Inglaterra victoriana, en la época en que escribió Carlos Marx. Clases específicas, que la fuerza de producción, que las relaciones de producción. Todo eso es un esquema muy particular. Hay una visión más global. Hay élite y hay los que no son de la élite en toda la sociedad. Eso sí que es indiscutible y hay un conflicto permanente entre unos y otros porque las élites acaparan gran parte del prestigio, la riqueza, el poder y los otros no. Entonces ahí hay un potencial muy grande. Pero fuera de eso hay otros tipos de conflictos. Dentro de las élites, por ejemplo, pueden haber distintas facciones de la élite que disputan cómo mantener su dominio político, social, cómo conducir a la sociedad. Y ese conflicto puede llevar a guerra civil. En Chile, la guerra civil de 1891 no fue una lucha de las masas populares contra la élite gobernante, sino que fue un conflicto entre dos facciones de la élite del poder, que por supuesto reclutan a gente que no tiene arte ni parte en ese conflicto entre los de arriba, pero que son los reclutados para ir a hacer para ir a disparar, para hacer la guerra propiamente tal. Las élites son las que la inician, son los jugadores que mueven las piezas en el tablero. Así es que, por ejemplo, otro ejemplo de guerra civil derivada de distintas facciones de las clases superiores, llamémoslas así, es la guerra civil norteamericana. La guerra civil norteamericana no involucró a las poblaciones ni del sur ni del norte. En el sur se dedicaban a la agricultura, a lo que fuera. En el norte muchos eran obreros industriales porque se estaba desarrollando industrialmente. La disputa se libró entre la élite del norte, que estaba asociada más bien a la actividad industrial y comercial, y la élite del sur, que estaba asociada a la economía de las plantaciones, que exportaban azúcar y algodón, pero principalmente ya algodón a esas alturas, a Europa. Y tenían disputas por cuestiones que iban a determinar el beneficio mayor o menor de esas facciones. ¿Qué territorios podían seguir siendo esclavistas? O sea, podía todavía seguir teniéndose esclavos para trabajar las plantaciones. ¿Qué disposiciones legales favorecían o no favorecían a un segmento o al otro? O sea, había una disputa por recursos escasos, digamos. La ley es un recurso escaso porque la ley es una sola. Finalmente, cuando se promueve una ley, esa determina que las cosas se hagan de tal manera y no de todas las maneras posibles. Y por eso que la guerra civil norteamericana, como todas las guerras civiles, fue precedida por un largo tiempo en que este conflicto se presentó, se hizo ostensible y fue, por así decirlo, luchado o disputado primero en un plano político. Antes de llegar a la guerra, que partió en 1861, ocurrieron por lo menos 20 años en que el norte y el sur, la élite dedicada a la plantación y que estaban basadas esa economía en los esclavos, y la élite del norte que se estaba desarrollando industrialmente, contemporizaron, llegaron a acuerdos parciales,
hay una serie de leyes intermedias que lograban dirimir algunos puntos, todo esto en medio de una gran agresividad mutua. Esto no se hacía tranquilamente echados para atrás en un sofá, pero lograban evitar un conflicto mayor. Y fueron pateando el tarro durante años, hasta que llegó un momento en que ya no era posible. Y ahí entonces llega el momento en que el sur hace el primer disparo y se inicia la guerra civil. Eh, Hay otro tipo de guerras civiles que en el fondo podemos llamar las revoluciones, y las revoluciones podemos llamar las guerras civiles, porque la revolución es una forma de guerra civil que enfrenta a la élite con los demás y que llega a ser guerra civil cuando en este enfrentamiento eh, los dos bandos logran adquirir una capacidad militar que los lleva a enfrentarse en, digamos, los campos de batalla. Si en esta revolución uno de los bandos no logra, por ejemplo, la élite que está siendo empujada, presionada para que se esté intentando derribarla, precisamente en eso consiste una revolución, derribar a la élite y sus instituciones. Si esa élite es simplemente rinconada y derribada y no logra conseguir poder militar, hablamos de revolución químicamente pura. Se produjo una revolución y buenas noches. Pero normalmente, si no de inmediato, en algún momento, estas fuerzas empujadas a un costado logran organizar alguna forma de fuerza militar regular y se produce una guerra civil. Hay dos ejemplos que les voy a dar que son obvios. La guerra civil que se produjo en Rusia entre 1917 y 1921, después que los bolcheviques habían tomado el poder, después que habían derribado primero se derribó al zar, después se derribó el gobierno provisional de Kerensky, se apoderaron de toda la máquina del Estado los bolcheviques. Pero Lenin tenía claro desde el principio, porque ese era un personaje muy detestable, entre paréntesis, muy detestable. Él quería que hubiera guerra civil, porque era la manera más profunda, más exhaustiva de destruir a la burguesía. Y no meramente arrinconarla, destruirla. Y se produjo una guerra civil que fue brutal, porque esa élite, esa burguesía, esos que se habían huido de las ciudades principales de Rusia, o los que estaban fuera y volvían, se organizaron como ejércitos, los ejércitos blancos se llamaron, y hubo una guerra civil. En Francia, con la Revolución Francesa pasó lo mismo. En un principio, el rey, su corte y la nobleza fueron empujados sin mayores dificultades, eran muy débiles, ya no creían en sí mismos, no creían en sus principios, prácticamente se dejaron liquidar sin presentar resistencia. Pero eventualmente se produjo una reacción organizada que, que provocó una guerra civil muy brutal que se llama la Vendée. La Vendée es por una zona de Francia que se llama así. Y ahí se centraron los grupos armados, organizados ya no simplemente de la pura nobleza que había sido echada del poder, sino que de los grupos civiles, de gente que no era la nobleza, pero que eran partidarias del statu quo anterior, que eran religiosos y estaban en contra de la destrucción de la religión que produjo la Revolución Francesa, que liquidaron prácticamente a la Iglesia Católica por un largo tiempo. Y entonces reclutaron a mucha gente, digamos, gente común y corriente, que no era de la élite, porque formaron parte de los ejércitos de la contrarrevolución y fue muy brutal. Por lo menos se calcula que murió 1 millón de personas en esta cuestión. Por ahí, es la cifra, sumando todo. La guerra civil y la revolución van casi siempre juntas. Es raro a la vez que se derriba un régimen y este no reacciona en algún momento tratando de recuperar el poder. Fíjense que en el caso de Cuba, la revolución de Fidel Castro, año 59, hay por supuesto un enfrentamiento con las fuerzas de Batista al principio, pero las derrotan. Pero luego de eso, los exiliados que se fueron a Estados Unidos, eso que llaman los gusanos hasta el día de hoy, los comunistas cubanos y sus compañeros de ruta, eventualmente trataron de recuperar el poder con esa famosa invasión de Bahía Cochino, que fue un fracaso. Fue un intento de guerra civil, podríamos decir, porque si hubieran logrado desembarcar exitosamente y ocupar parte del territorio de Cuba, eventualmente eso habríamos podido definirlo ya como una guerra civil, se habría incorporado más gente al bando contrarrevolucionario y habríamos tenido una guerra civil. Nuestras guerras de independencia fueron en gran parte guerras civiles.
más que una guerra contra la monarquía española. En muchos sentidos. Vean ustedes el caso de la oposición que hubo en la élite chilena de esa época entre los carreristas y los o'higginistas. Tema viejísimo que duró, eso sí, muchísimo. Yo recuerdo a una de mis abuelas, a Domitila Cerda, mi abuela paterna, que todavía hablaba de los o'higginistas y los carreristas, como si fuera una cosa contemporánea. ¿Qué más tengo acá? El tema en la raíz de todo esto, en la raíz de todo conflicto, de la guerra civil o de esta beligerancia que está como a fuego lento, a baño María todo el tiempo en una sociedad, tiene que ver en su raíz más profunda, o una de sus raíces más profundas, porque esto es complejo, el hecho de que los recursos son escasos. Son escasos los recursos económicos, y en tiempos pasados mucho más que ahora. Son escasos los recursos de poder, o sea, usted tiene poder o no tiene, o tiene más o menos, el poder es uno solo, un eje vertical, donde uno se ubica en algún lugar de ese eje, no hay ejes paralelos. El prestigio es uno solo, o usted tiene prestigio o no lo tiene, y así la fama, etc. Son recursos escasos, y los seres humanos, individualmente, como grupo y como estamentos, luchan por estos recursos escasos. Y dada la manera como funcionamos los seres humanos, nos decimos, bueno, los recursos son limitados, distribuyámoslos conforme a razón, conforme a lo que necesita cada quien, quizás igualitariamente, o quizás no tan igualitariamente, pero si hay diferencias van a ser por razones estimables y atendibles y aceptados por todos. Eso no ocurre. Cada quien pretende hacerse del máximo de esos recursos haciendo uso de los poderes, de las capacidades, de las ventajas que tienen. El principio de la manera como se produce podríamos decir, el reparto de los bienes escasos está regulado no por un concepto de justicia, de igualdad o de equidad, sino que por el principio de cuánta capacidad tiene cada cual para apropiarse del máximo posible. Así funciona. Así funciona siempre. Es así nomás, porque así somos hechos los seres humanos. Si fuéramos distintos, nos distribuiríamos todos los bienes de una manera diferente y no habría habido ni una sola guerra en la historia humana, menos aún guerras civiles. Ninguna. No habríamos temido al otro. No habríamos temido que nos va a quitar todo. No habríamos temido de que nos va a avasallar, que siempre tiene que ver con que yo me quedo y acaparo todo lo que puedo. No habríamos tenido temor unos de otros. Por lo tanto, no habríamos desarrollado fuerzas armadas. No habríamos distribuido tranquilamente los recursos del planeta. Pero eso no ocurrió nunca. Cada quien trata de agarrar lo más posible. De ahí la frase agarra Aguirre. Y quien puede más, agarra más. Y hasta cierto punto algunos podrían decir, como se decía, algunos filósofos del pasado, que ese era el único fundamento de la justicia. La justicia es que quien es más fuerte tenga más, pues. No hay otro criterio, decían, que ese, que un criterio objetivo. Yo soy más fuerte, soy más grande, necesito y quiero más, tú eres más débil, tienes que aceptar lo que queda. Hay una famosa discusión en el contexto del libro La guerra del Peloponeso de Tucídides, donde está expresado eso con la más extremada claridad y desnudez. El principio de que el débil tiene que aceptar la situación porque es débil y el fuerte tiene que agarrar todo lo que puede. Como ustedes comprenderán, ese concepto, esa visión del mundo está en el polo opuesto a la que ahora impera. Ahora se consideraría eso y se considera como un abuso, como un atropello, como una explotación, como un avasallamiento, como algo. Ahora se habla de la igualdad, de los derechos humanos, una serie de cosas y conceptos más o menos relacionados unos con otros, y que tienen que ver, como decía Nietzsche, no lo digo yo, lo dice Nietzsche, lo decía Nietzsche, y lo sigue diciendo en sus libros, que esa era la filosofía, la justicia, la manera de ver el mundo de los débiles. Porque los débiles tienen una sola ventaja a comparación con los fuertes, que son mayoría. El fuerte es
uno o dos. Los débiles son la mayoría. Es una cuestión obvia, estadística. Entonces los débiles usan su mayoría para imponerle al fuerte. Este es un argumento que ustedes pueden ver también en alguno de los diálogos de Platón. Hay alguien que explica esto con mucha claridad, le explica a Sócrates, o le dice esto a Sócrates, de que los débiles intentan disminuir la fuerza del fuerte imponiéndole normas que justamente neutralizan esa ventaja superior del fuerte. Y que eso les parece justo, que la justicia para los débiles es bajar, chaquetear al fuerte. Como ustedes comprenderán, repito, esto va contra todos los conceptos que ahora son los prevalecientes en la ética, en la moral, en los sistemas políticos. Ahora eso se considera absolutamente imperdonable, insostenible, una cosa facha, digámoslo, totalmente. Pero el hecho es que en la realidad de la vida, no importa lo que se diga, no importa lo que se, con los ojos en blanco y lo que se plantee, en la realidad de la vida, todos los días, en todos los ámbitos, el pez grande se come al chico. Porque seguimos siendo peces grandes o chicos. No otra cosa. Seguimos siendo seres humanos, estamos hechos de esta manera. Y cuando no estamos hechos de esta manera, cuando hay alguien que no funciona con estos criterios, se hace notar y hacemos comentarios acerca de su bondad. O sea, no decimos esto es lo normal, que nadie se agarre de todo lo que pueda, sino que consideramos que es algo especial, que es bondadoso, incluso más, que es santo. Es un santo este hombre. No le está agarrando todo lo que puede, está distribuyendo entre lo que tiene, lo pasa para allá y para acá. Bueno, por todo eso uno podría perfectamente decir una cosa muy terrible que voy a decir en un momento más, después que me haga cargo, pónganse, afírmense bien en la silla, a que me haga cargo del último bloque de este programa, estimado amigo, de día sábado que está saliendo el domingo. Agencia Nuevo Destino, una agencia de turismo que tiene bien muy buen puesto el nombre Nuevo Destino porque funciona de una manera distinta a las demás agencias. Primero lo atienden con personas, no con bots informáticos. Segundo, le crean el paquete turístico para el lugar que usted quiera. No es que le digan, a ver, quiere ir a París, a Londres, a Viena, qué sé yo, aquí están los paquetes preconfeccionados. No. Usted quiere ir a una aldea en Filipinas, al fondo del mundo, así tipo Indiana Jones, le van a hacer el paquete para eso. Agencia Nuevo Destino. Sigo con Oxibiota, este polvito que se convierte en una colonia junto con agua. Al ponerlo en agua por un rato, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las otras, las malas, las anaeróbicas, que inician la descomposición y por lo tanto el mal olor. Esta es la manera más radical, más potente, más eficaz de terminar con los malos olores. Terminan con la causa de los malos olores. Esa es la gran diferencia. Oxibiota. Sigo con Aros Lavanda, amigas que les gustan las joyas bonitas, los aros bonitos, distintos, exclusivos, novedosos. No estar con los mismos aros que todo el mundo en la fiesta. Aros Lavanda, amigos, entren al sitio, ahí está la dirección, aroslavanda.cl, etcétera. Entren ahí, vean las cosas muy bonitas que tiene hecha esta persona, esta señora que se ha dedicado al diseño y que realmente tiene harto talento. Echen una mirada y se dan cuenta que no estoy exagerando para nada. Sigo con González y compañía, el bufete de abogados penalistas que se hace cargo de temas penales. Últimamente entiendo también que están tomando empresas para otras cosas. Es un bufete súper reputado en la plaza. Ha ganado casos muy importantes. Y si usted tiene una empresa que quiere tener realmente a los mejores, o si usted está metido en un caso penal que es serio, póngase en contacto con González y compañía. Y termino con Gigena. Ahí está la dirección. Gigena, amigos, una academia de música online que le va a usted enseñar a tocar un montón de instrumentos, guitarras, pianos, trompetas, no, saxofones, contrabajo, batería, canto, voz humana, órgano, flauta, traversa, dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Todo online, súper cómodo, usted instalado en su casa con su instrumento, aprendiendo bien y aprendiendo además un arte que es la música, que es el arte de todas las artes. Amigos, si usted tiene dudas acerca de si le gustaría, si le tinca o no, pida un curso, una clase demostrativa, la clase completa, Leonardo, no 5 minutitos, la clase completa para que vea. Amigos,
En virtud de mi concepción de que la beligerancia, y creo que no estoy inventando nada que no se sepa, que la beligerancia, que la hostilidad, que el conflicto, que la lucha, que la competencia en distintos grados de rabiosidad o resentimiento es permanente en todos los niveles de la sociedad humana, y esto se mantiene a duras penas aún en tiempos pacíficos dentro del cuadro de la ley, las costumbres, la rutina, etcétera. En virtud de eso, yo me acordé de una frase de un gran estudioso de los asuntos militares, de la estrategia militar, pero incluso a un nivel más profundo que eso. Es un señor que se llama von Clausewitz, que tiene un famoso libro que se llama Der Krieg, o sea, de la guerra. Y él decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Esto es en el tema entonces de la hostilidad y la competencia entre naciones. Primero se trata de arreglar vía diplomática y luego cuando no se logra se va a los balazos. Bueno, yo les digo que la guerra civil es la continuación de la beligerancia de todos los días por otros medios, más o menos lo mismo. No es un hecho accidental que cayó del cielo, una cosa horrible que pasó de repente, no. Examinen ustedes, por ejemplo, la revolución, la guerra civil del 91, que es nuestra revolución del 91, de esa guerra civil. Vean ustedes cómo se originó, cómo se empezó a gestar al comienzo mismo del gobierno de Balmaceda, cómo se empezó a encrispar, cómo empezó a hervir hasta que llegó al enfrentamiento. En cualquiera guerra civil que ustedes estudien van a encontrar este proceso previo en que la cosa se trata de patear el tarro, pero finalmente se llega a la guerra. Yo creo que uno de los ejemplos más clásicos, que está muy bien documentado, etcétera, es la Guerra Civil Norteamericana, de la cual hay una bibliografía inmensa. Si ustedes entran a Amazon, ponen Guerra Civil en la parte libro, se van a encontrar con cientos de libros. Así que yo no puedo saber cuál es el mejor. Tengo varias versiones de la Guerra Civil y les voy a mostrar la que tengo, que está más, como dijéramos, más al alcance, en el sentido que es un solo tomo en vez de varios como los otros que tengo, como las otras ediciones. Esta, como dice aquí, en la historia de la guerra civil, en un volumen, Corazones en conflictos. Aquí hay una foto de un cañón de una de las partes y detrás se ve un campamento. Aquí van a ver ustedes cómo comienza esta cuestión, toda la parte política, cómo eran al principio, se llama precisamente la parte 1, con los capítulos relacionados con la lucha entre los estados por el tema de la esclavitud, por el tema de las leyes que favorecían o no favorecían la continuación de la economía de plantaciones, o que favorecían o no favorecían la economía industrial que se estaba desarrollando en el norte. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de conflicto. Los industriales del norte querían proteger su naciente industria. Y las plantaciones del sur, lo único que querían era libre comercio para vender su algodón y recibir al mejor precio las mercaderías inglesas. ¿Se fijan? Ahí tenían ustedes un elemento de conflicto. Bien. Este es un libro bastante clásico dentro de los muchos que se han escrito. Es de fácil lectura, muy entretenido, interesante y no es tan largo. Estamos hablando de un poco más, unas 600 páginas más o menos. Lo leen ustedes esto en 5 minutos. No, lo leen en una par de semanas y se aprende mucho. Cuando uno estudia historia, puede ser una guerra civil, puede ser una revolución, pensando un poquito en lo que está leyendo y no simplemente para entretenerse, por Dios que aprende uno acerca de los patrones repetitivos o que riman de la historia. Bueno, eso sería todo, amigos. Puede ser que este mismo domingo ya esté ahí, ustedes estén viendo en el YouTube que está el programa que normalmente hago para los domingos, que los preparo los sábados. Este programa lo estoy haciendo los dos el día viernes. Así es que va a tener usted aquí 2 platos del Villegas hoy domingo, creo. Ya, eso sería todo por ahora. Nos vemos. Chao.